A las personas creativas nos gusta mucho quejarnos de que no nos llega la inspiración. Pero seamos honestos, ¿cuántas veces vamos nosotros a buscarla? Muchas veces no suficientes. Apuesto que como a mí te pasa que en realidad tampoco es que vayas a buscarla realmente, es más como que estás esperando a que te llegue, ¿no? Esa es un poco la idea que se tiene de la inspiración, pero es una idea un poco pasiva, si lo piensas. Es como si tuvieras un amigo del que te quejas que nunca viene a quedar contigo y a hablar, pero tú ni siquiera te molestas en llamarlo y ver qué tal la cosa va y tratar tú de hacer la quedada. Estaba pensando en estas cosas cuando me tocó ir el otro día a Ámsterdam y ya que iba a ir a Ámsterdam por temas de ver unos documentos en el consulado, me dije que por qué no ir al Rijksmuseum, porque no lo había visto todavía, y ya que iba a un museo, pensé, bueno, me gustaría que esta visita a Ámsterdam no fuera simplemente como normalmente hago, que es que me lo paso bien, pero simplemente camino un poco, veo un poco qué hay por ahí y ya está. Pensé, bueno, ¿y si ya que voy a Ámsterdam, de todas formas, y ya que voy a ir a ver un museo que está lleno de arte, de obras de arte, ¿por qué no intento hacer que toda la experiencia sea un poco creativa? Pero no creativa de crear, no creativa de producir y no creativa de esperar un resultado, sino creativa en el sentido de que realmente fuera algo que me nutriera, artísticamente hablando. Así que se me ocurrió hacer como una especie de misión para mí misma y decirme que ese día iba a tener una cita conmigo misma en busca de la inspiración. Y sí que puede sonar como un poco ridículo, como un poco tonto, pero funcionó. Y tampoco es que hiciera algo muy diferente a lo que hago normalmente, no es que hiciera actividades, no es que fuera a otros sitios, mantuve mi plan, fui todavía a los sitios a los que quería ir y tampoco es que hiciera muchísimo realmente, pero lo que fue muy diferente fue mi actitud, mi foco era diferente totalmente. Ahora sí que estaba muy atenta a ver qué cosas de las que estaban a mi alrededor podían inspirarme y que podría descubrir en ellas. De repente todos los colores, todas las texturas, todos los sonidos, todos los olores, todo me daba curiosidad. Y son cosas que si no hubiera tenido esto en mente hubieran estado allí, pero seguramente no les hubiera hecho el caso que les estaba prestando en ese momento. Y creo que esa es la magia, esa es la clave. Así que decidí aplicar esto a mi visita al museo. Normalmente yo cuando voy a museos, voy a ser honesta, tengo un poco FOMO, tengo un poco este sentido de tengo que ver lo máximo posible y voy a ir pensando, ay, no puedo pararme mucho en cada cuadro porque si no, no me va a dar tiempo a ver esta sala. Y al final acabo viendo muchas obras de arte, pero sin que esto implique mucho para mi creatividad, para mi alma artística, no sé, siento que a veces voy a museos y veo por ver, que sigue estando guay, no estoy diciendo que no se pueda hacer esto, pero ese día hice un poco el experimento de dejarme explorar el museo, más que como algo que tenía que ver sí o sí e intentar ver lo máximo posible, intentar hacerlo un poco como había estado buscando la inspiración en la calle, sino dejarme ser llamada por las obras que quisieran llamarme, darme mi tiempo, fijarme en qué me estaba llamando, si el conjunto, si solo un detalle del cuadro, si solo me estaba llamando un detalle del cuadro, pues perderme en ese detalle y no preocuparme de si no estaba viendo otro detalle del cuadro. Y además darme permiso, que esto sé que suena muy tonto, pero seguramente hay más gente como yo, ¿no? Con FOMO, con esta expectativa de tengo que ver todas las obras de arte que pueda si voy a un museo. Pero bueno, si eres como yo a lo mejor me entiendes, pero me di permiso para no ver las obras que no me llamaban la atención, aunque fueran obras de arte magníficas y aunque a lo mejor en otro momento, incluso en otro día, me hubieran llamado la atención. Era un poco un ejercicio de encontrarse en esas obras que han hecho otros artistas muchísimo tiempo atrás, lo cual es brutal, pero realmente un ejercicio de conocerse a uno mismo y de sentirse inspirado por cosas en concreto que en ese momento están llamando a la persona que eres en ese instante. Entonces me parece bastante mágico y resultó una visita mucho más fructífera y me inspiró muchísimo más que otras visitas que he tenido a museos, precisamente porque sentí que estaba dejándome realmente conectar con las obras de arte de mi alrededor y no simplemente consumiendo por consumir como he hecho muchísimas veces en el pasado. Que aún así también lo he pasado genial y hay veces que consumir por consumir no pasa nada y no estoy diciendo que sea terrible y que vayas a ver la gran mayoría de obras que puedas porque todas son obras de arte. Pero no sé, fue un experimento muy, muy, muy interesante, fue muy revelador y por eso quería compartirlo, porque tanto si eres una persona que eres artista como si no lo eres, creo que hay veces que nos olvida buscar con curiosidad en el mundo que hay ahí afuera la inspiración en vez de estar esperando a que llegue constantemente. Que no digo que tengamos que estar constantemente buscándola, pero como que realmente yo te animo, aunque no tengas que luego crear nada,
aunque tengas un trabajo normal y no te interese mucho el arte, aún así creo que todo el mundo tiene una parte creativa en uno mismo y que es muy interesante cultivar esta parte creativa. Y además va a ser como una experiencia diferente, créeme, porque a veces solo hace falta eso, cambiar el foco, cambiar el en qué nos estamos enfocando en una experiencia para que la experiencia sea completamente distinta haciendo exactamente lo mismo. Yo efectivamente me sentí luego de aquel día mucho más revitalizada artísticamente hablando. Me sentí mucho más, pues sí, refrescada. De hecho, durante los paseos que daba también intentando distraerme y enfocándome, las pocas veces que mi mente se iba ahí a wander, se iba por ahí un poco desconectándose, eran para imaginarse ideas de cosas, de a lo mejor proyectos que no me va a interesar llevar a cabo o ideas de escribir cosas que nunca voy a escribir, pero a mí siempre me gusta ver que mi cerebro está teniendo ideas porque eso significa que está siendo creativo y no sé, hay veces que creo que la vida nos atrapa mucho en tareas, en to-do list, en obligaciones, en responsabilidades, no siempre podemos escapar de ello, entonces yo siempre agradezco estos pequeños momentos en los que mi mente se puede permitir estar en el presente y además ver cómo empieza a ser incluso más creativa si le doy alimento para su imaginación. Si no eres una persona que se dedica a las artes pero le gustaría explorar más su creatividad, te voy a recomendar en este vídeo un libro que a mí me encanta, también lo recomiendo para gente que es artista, entonces si lo eres pues no pienses que este libro no sería para ti, pero está pensado para gente que no lo es. Se llama Think Like an Artist, imagino que el título en español, si no recuerdo mal, es Piensa como un artista, y es un librito que es muy fácil de leer, no es para nada denso, te va a dar cosas muy prácticas, como realmente no es solo teórico, sino que te da ejercicios muy fáciles de aplicar a tu día para que vayas despertando la creatividad en ti mismo y veas cómo puedes vivir como un artista aunque no te dediques a hacer arte, para nutrir esa parte creativa que todos tenemos dentro. Y además es un libro muy bonito, tiene un montón de ilustraciones de obras de arte para que veas, cuando te da unos ejemplos vas atrás del librito y tienes todas esas fichitas. Entonces a mí es un libro que me encanta, no lo tengo aquí conmigo porque yo le regalé mi copia a mi madre y a ella le encantó, así que es un sí o sí seguro también si se lo queréis regalar a alguien. Y si es una persona que puede leer un poquito en inglés, no hace falta mucho nivel y lo entenderías perfectamente, entonces si os queréis animar, yo recomiendo también leerlo en inglés. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te interesan todos estos temas de la vida creativa, del desarrollo personal y de buscar siempre una versión de nosotros mismos mejor, pero desde el cuidado, no desde la fustigación, pues son temillas que voy hablando por aquí. Si te interesa el mundo de las artes, además yo hablo mucho de artes, sobre todo escénicas. Entonces, bueno, si te interesa cualquier esta cosita, lecturas y tal, te animaría mucho a que te suscribieras, porque así te vas a enterar de cuando vuelva a subir vídeo, por si alguno te interesa, y porque me apoyas un montón. Y ya sabéis, pues todas estas cosas, que soy muy pesada, pero tengo que decirlo, me ayudáis también un montón si me comentáis, me dejáis likes, todas estas cositas, ya sabéis. Muchísimas gracias por ver, espero que os haya servido, espero que os animéis a hacer vuestro paseo de la inspiración, y si lo hacéis, pues me encantaría oír qué tal ha ido, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!